1, 2, 3. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. Eventos de gran magnitud a nivel mundial, como una pandemia, guerras, estallidos sociales y escasez de insumos como el agua y la energía eléctrica, han llevado a empresas transnacionales a acercar su cadena de suministro al territorio de sus clientes finales. Este fenómeno, conocido como nearshoring, ha tenido un relevante impacto positivo en México, dada su colindancia con uno de los mercados más importantes del orbe. En este episodio, Guillermo González Frankenberg, socio en M&A y Real Estate, y nuestro conductor Alejandro García intercambian ideas sobre los beneficios del nearshoring para México. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Estamos iniciando una nueva temporada, nuestra segunda temporada de este proyecto, así es que estamos muy contentos. Y bueno, para este capítulo que es muy especial para nosotros, tenemos también un invitado especial que nos va a venir a hablar acerca del nearshoring, un concepto que está en boga, un concepto que seguramente ustedes han estado escuchando frecuentemente en los últimos meses, en los últimos años, y que bueno, seguramente habrá dudas al respecto que pretenderemos resolver el día de hoy. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y además por ser el primer invitado aquí para la segunda temporada de los podcasts ya con video. Muchas gracias. Sí. Espero poner la vara alta. La vara alta. Sí, seguramente así va a ser. De hecho, probablemente los próximos invitados que teníamos se van a poner nerviosos de estar aquí en los siguientes capítulos, pero bueno, pues así es, hay que mantener ese nivel alto. Les platico un poco acerca de Guillermo. Guillermo, pues además de ser socio y entrañable amigo, pues él coliderea el área de Real Estate y también es especialista en operaciones de M&A aquí en la firma en México. Él es egresado de la Universidad de Anáhuac del Norte. Actualmente Guillermo es presidente de la USMBA, la United States Mexico Bar Association, en el capítulo México. Es profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Así es que tiene un currículum súper completo y, como les digo, mucha experiencia, particularmente en temas transaccionales. Y pues, por lo mismo, gracias a su práctica, él está muy de cerca con estos temas que vamos a abordar el día de hoy. Guillermo, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí. Y si quieres, para beneficio de nuestro auditorio, platícanos un poquito qué es esto del nearshoring. El nearshoring es un concepto, ¿no?, que, como bien dijiste, está muy de moda, en donde las empresas están acercando su cadena de suministro, su cadena de valor a su mercado final. Entonces, una empresa americana que antes, o que actualmente tiene producción o parte de su producción en un país asiático, hoy está viendo o le es atractivo moverla a una zona geográfica más cercana de su mercado final, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, es eso, agregaría yo, o buscando que sus riesgos de interrupción de esa cadena de suministro, llámales geopolíticos, sanitarios, etcétera, se reduzcan, ¿no? O no los haya, ¿no?, en la medida de lo posible. Entonces creo que es esa combinación, ese acercamiento al mercado final de tu cadena de suministro y valor con menor riesgo de interrupción de la misma. Ok, supongo que como bien indicas, pues lo que buscas es mitigar riesgos, tal vez bajar costos de transportación, tal vez inclusive tener algunos incentivos fiscales, qué sé yo. Pero creo que hay un tema súper relevante que es, bueno, suena muy bonito el poder acercar parte de la producción o la producción al mercado final, con lo cual ganas en esa parte. El problema seguramente será el que el
lugar a donde te vayas a mover ofrezca realmente las condiciones adecuadas, ¿no? Porque pues no nada más es que resulte que este país está cercano al mercado final, que desde luego será una característica imprescindible en este concepto, pero bueno, que ese lugar realmente tenga las condiciones. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían estas condiciones desde tu punto de vista donde una empresa que está intentando acercar su cadena de suministro al mercado final tendría que poner atención? Pues mira, en un primer plano, que sería yo creo aplicable a cualquier proceso que hagas fuera de tu país, ¿no? Que es lo que en algún momento, bueno, se llama offshoring, pero que es lo que hemos visto ha estado sucediendo y de donde viene este nearshoring, son que el país al que vas a invertir tenga un Estado de Derecho, que tengas de alguna forma la seguridad de que tu propiedad privada va a ser respetada, que no será vulnerada, que tengas seguridad en términos domésticos, ¿no? Que tengas tu propiedad intelectual también protegida. En fin, creo que estos son rubros que cualquier inversionista buscaría naturalmente en un país distinto al suyo, ¿no? Y ya te diría yo que agregaría a la especie, ¿no?, del nearshoring a lo mejor elementos como ya mencionaste tú, la cercanía, ¿no?, que haga sentido la distancia entre el mercado final y donde estás produciendo. Dos, que tengas la infraestructura o que ese país tenga la conectividad, ¿no?, en términos ferroviarios, aéreos, marítimos, etcétera, evidentemente también por tierra. Que tengas la mano de obra que necesitas, no solo en cantidad, pero en calidad y conocimiento, mano de obra especializada, etcétera, ¿no? Creo que esos son rubros que ya en el nearshoring tienes que ver muy de cerca, y desde luego la infraestructura productiva, o sea, parques industriales, energía, agua, el suministro de todo lo que va a conllevar. Y finalmente agregaría la cadena de valor de servicios regional, porque si tú traes a producción una parte complicada, seguramente vas a hacerte de suministros locales. Entonces, existe esa cadena de suministro, existe el servicio de mantenimiento, refacciones, etcétera, para tu equipamiento. Es decir, va un poco también pensado hacia ese ámbito, ¿no? Sí, sin duda, y yo pienso en algunos casos que nos ha tocado vivir, particularmente en el norte del país, donde al instalarse una planta de producción importante, trae consigo que también se instalen otras empresas que tal vez son de menor envergadura, pero que son los que proveen, y bueno, eso genera también un impacto benéfico a la región y contratación de personal, etcétera. No hemos visto estos fenómenos donde no viene una empresa sola, sino que viene acompañada de una serie de proveedores que, aunque son extranjeros, sí al final del día también generan beneficios en el lugar donde se instalan. Dime una cosa, Guillermo, ¿cuáles son, digamos, los principales retos que tenemos? Tenemos la gran ventaja evidente y que creo que está demostrada particularmente pues desde los años 90 para acá, de pues ser el socio comercial de Estados Unidos, uno de los principales mercados, y esa es pues creo que la ventaja natural que tenemos, ¿no? Tal vez frente a otros posibles países, pero al final del día creo que hay retos importantes desde tu perspectiva y lo que te toca ver a ti en la práctica. ¿Cuáles serían estos? Lo que dices es muy cierto, ¿no? Evidentemente las dos, nada más para circular ahí lo que comentaste, pero evidentemente las dos ventajas que tenemos inmediatas son cercanía con el mercado, uno de los mercados más grandes a nivel mundial, que es Estados Unidos, y dos, el tratado que tenemos con ellos, ¿no?, que nos permite tener un intercambio comercial muy eficiente en términos de negocios, etcétera. Retos, yo te diría, por un lado, garantizar la energía y el agua. Creo que ese es un reto hoy, por lo menos en lo que hemos estado viviendo. Dos, la seguridad. Creo que también es un tema que siempre habrá que estar atentos. Tres, ser más innovadores. Creo que nosotros
no soy experto ni analista, ¿no? Pero creo que nosotros ya debemos o estamos dando ese salto de ser manufactureros a aportar ya un valor más intelectual, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser más innovadores también, y eso creo que también es un buen reto. El otro es la zona norte del país y hacia el sur, y hacia el centro, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, etcétera. Ya tenemos una estructura muy robusta, ¿no? En términos de todo lo que ya platicamos de infraestructura, parques industriales, mano de obra calificada, etcétera. Creo que esa cadena de suministro va más allá. Ahorita me decías, bueno, es no traer un producto, y decías traen a su cadena de suministro. Por eso al principio cuando me preguntaste nearshoring qué es, dije es acercar la cadena de suministro y de valor. Uh-huh. No es nada más que la OEM, ¿no? La manufacturera ponga aquí la línea de producción para hacer un automóvil en específico. No, es traer al que hace la tela del asiento, es traer al que hace el resorte, ¿no? Entonces, o generar aquí localmente, regionalmente, esa producción de ese resorte o del acabado de cierta pieza. Y eso creo que también lo debemos impulsar hacia el resto del país, estas ventajas, ¿no? Y entonces tener un país, no quiero decir uniforme, se antoja difícil, pero sí un país en el que permee todo esto, ¿no? Entonces tengas una mejor distribución en general. Entonces creo que esos son algunos de los retos. Sí, sin duda, lo comparto, poniendo mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de seguridad carretera, ¿no? Seguridad aeronáutica, que últimamente pues, también el país ha estado batallando en esos temas. Entonces creo que son cosas a las que se les debe de poner atención. Ahora, en términos estrictamente legales, hacía referencia al TEMEC, en este caso, que sustituyó al TLC que estuvo en vigor muchos años entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, México es un país prolífico en tratados para promover la inversión, ¿no? Tenemos una buena cantidad de tratados, y bueno, pues de hecho es un tema que también ha estado últimamente en los medios sobre estos conflictos que se están dando con inversionistas de distintos países por las políticas gubernamentales que se han estado implementando. Y bueno, pues se han dicho desde muchos rincones del país la importancia de que prevalezca un Estado de Derecho y esta certeza jurídica que requieren los inversionistas. Reitero, de convenios, de tratados internacionales, ¿cuál es tu perspectiva y qué crees que es lo que México tendría que buscar? En materia de tratados, vamos a hablar de nearshoring. En materia de tratados internacionales, mira, no soy experto, ¿no? Pero sí quiero ahí apuntar un par de cosas desde mi perspectiva personal, ¿no? Una es, tener Estado de Derecho pues no es sinónimo de que no pase absolutamente nada, ¿no? O sea, tener Estado de Derecho es que tengas la infraestructura la estructura jurídica que permita que una persona que se siente afectada pueda buscar vamos a decirle que su derecho o su situación sea corregida, ¿no? Entonces, el que suceda algo en un país, en un municipio, con algún inversionista, con alguna planta, etcétera, pues sí, no suena bien, pero eso no quiere decir que no haya Estado de Derecho. Si después tienes un proceso que tú dominas mejor que yo de arbitraje, inversión, etcétera, y te dieron la razón, o si te están pagando los daños, pues al final del día eso, en mi visión, acaba siendo Estado de Derecho. Es decir, tengo la certeza de que hay la estructura para que si algo sucede, pues sea yo cubierto en mis daños, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Creo que tenemos, y creo que tú eres el ideal, creo que tenemos esa estructura de arbitrajes de inversión. Creo que hay sofisticación en esos temas, igual en el tema de tratado. En el tema de tratado, pues siempre vas a tener este estirabruje político, ¿no? Porque creo que lo que hemos estado viendo en los medios es más político que comercial, ¿no?
con el paréntesis del tema de energía, ¿no? Donde sí las empresas han manifestado ya expresamente su situación. Pero en general creo que en materia de tratados, pues me atrevería a decir que no sé si haya mucho que hacer, honestamente. O sea, con la situación actual, los tratados que tenemos hoy, pero en particular el tratado con Estados Unidos, yo no creo que haya mucho que hacer más allá de mejorar internamente las posturas, las instituciones y adaptarnos nosotros a este nuevo tratado, ¿no? Claro, oye, sí, que lo hemos estado viendo, ¿no? Sí, oye, el tratado me está empujando a manejarme con una política de energías limpias, etcétera. Bueno, pues es hacerlo, ¿verdad? Claro. En fin. Sí, estamos viendo también esta nueva era sindical en México, también muy impulsada por este tratado en particular, y creo que esas mejoras sin duda se van a reflejar en que México se convierta en un mejor destino para estas inversiones. Ahora, Guillermo, desde tu perspectiva y lo que te ha tocado ver, pues tú estás muy cercano al tema de real estate, asesoras muchos desarrolladores, parques industriales, etcétera. Digamos, en los últimos 3-4 años, ¿qué es lo que más te ha tocado ver? ¿Inversión extranjera directa donde viene la empresa extranjera y se instala? ¿O están más buscando servicios de shelter o servicios de maquila? Que es un poquito cómo se está moviendo ese mercado. Lo que me ha tocado a mí estar viendo es inversión extranjera, ¿no? Que viene a instalarse o expandirse en la región. Sí, en la parte de M&A he visto adquisiciones de entidades que forman parte de la cadena de suministro, ¿no? Que son mexicanos y que están siendo adquiridos por inversionistas extranjeros para robustecer, crecer, etcétera, en su cadena de suministro. Pero te diría, casi te diría que el 100% es inversión extranjera. Guillermo, bueno, pues particularmente en algunos estados del norte hemos estado viendo también mucha inversión asiática, inversión china, etcétera, que creo que sigue esta tendencia, ¿no? Lo que están haciendo es tratar de a lo mejor terminar el producto en México para ya nada más pasarlo a Estados Unidos, o sea, es para atacar en concreto el mercado estadounidense. Sí, es para atacar el mercado americano. Y déjame nada más aclarar ahí, en la pregunta anterior, entendí tu pregunta como qué tipo de empresas están instalándose en el país, y lo que veo es que son sobre todo, extranjeros. Sí, no, más que qué tipo de empresas es, si lo que ves es más una tendencia de que se instale la empresa extranjera y empiece a operar aquí, versus contratar empresas mexicanas que les provean servicios de transformación, manufactura, etc. Es lo primero, ¿no? Aunque tienes después esa segunda capa, ¿no? de cadena de suministro ya parte de, ¿no? Que sí hay regional. Quería hacer la aclaración porque esa inversión que está llegando al país requiere o está requiriendo suministro de distintas cosas. Por ejemplo, de plantas industriales, de terrenos en parques industriales. Eso estamos viendo. En el norte del país tenemos grandes desarrolladores industriales y son plantas de veras de primer nivel. Tenemos suministro creo que ya lo habíamos dicho, de mano de obra calificada, ¿no? Creo que si en algo se distingue varias entidades del país es que están generando mano de obra muy bien calificada, ¿no? Y que tiene entonces un valor adicional, y entonces el costo de mano de obra también pasa a ser ya un tema importante, pero cuando te estás llevando valor empieza a ser pues no secundario, pero ya más accesorio, ¿no? Entonces y otros servicios que se suministran en el país localmente y que son necesarios. Entonces tienes como que esa pinza cerrada, ¿no? O sea, entra la OEM, ¿no? el manufacturero, instala su cadena de suministro, trae desde luego algunos proveedores del exterior, uh-huh. Y esos proveedores clave a su vez, y también la propia OEM, se hacen de proveedores regionales en distintos aspectos. Y entonces pues tienes un abanico que se va abriendo, ¿no? Sí, y una derrama económica importante que en buena medida también permanece en el país, ¿no? Y regresando a tu segunda pregunta, de lo que yo conozco, no es... Sí, en la parte automotriz
sí hay producción de el automóvil ya completo, o sea, sí se están trayendo líneas para producir ya un automóvil y ya llevarlo al mercado americano, mexicano, etcétera. Pero además de la automotriz, tienes otros en donde se están haciendo una parte de, ¿no? De otro, no le quiero decir pedazo del producto final, ¿no? Sí. Pero también está creciendo la parte de appliances, ¿no? Electrodomésticos, la parte de maquinaria, o sea, hay varias industrias. Sí, la automotriz es la que vemos, sobre todo aquí en el norte, un poquito más inmediata, pero hay otras que están creciendo, sobre todo esa de electrodomésticos. Sí, y fíjate que hace rato tocaste un tema que me parece fundamental, que es la diversificación, sobre todo en los territorios donde se están llevando a cabo este tipo de servicios. Tradicionalmente, bueno, pues la frontera norte del país pues ha tenido, digamos, el mayor impacto, y desde que empezó el tema de la maquila hace ya muchos años, pues obviamente por la cercanía con la frontera, por algunos temas también fiscales que tienen que ver con importación, exportación, pero la importancia de que otras zonas del país pues también puedan recibir estos beneficios, pero bueno, también importante que esto no sea a costa o en perjuicio sino es más bien, creo yo que la visión debe ser, vamos a crecer el pastel en lugar de vamos a dividir el pastel que tenemos actualmente en más rebanadas, ¿no? No sé si te entendí que lo que no hay que hacer es forzar el que se suceda en un lado y no en otro. Creo que si vemos la oportunidad que se está presentando, que ya está, ¿no? Y hacemos lo que nos corresponde para capitalizarla, le puede ir muy bien a todo el país. O sea, no es exclusivo de una zona, ¿no? Entonces, sí tiene zonas ya, o mercados ya muy sofisticados, que Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Mexicali, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, ¿no? Querétaro, Toluca, bueno, dije Estado de México, Aguascalientes, ¿no? Pero tienes otras regiones que tendrán otros mercados no tan sofisticados, pero que puedes ir sofisticando, ¿no? En el camino. Sí, desde luego, pues al final del día es una cuestión también de tiempo, de ir aprendiendo. Oye, Guillermo, y desde tu punto de vista, volteando un poquito hacia Latinoamérica, y pensando en que otros países de Latinoamérica puedan ser atractivos, que creo finalmente uno de los justamente atractivos principales sigue siendo el costo de la mano de obra, ¿no? Y a lo mejor otros beneficios que también puedan darse al llevar tu producción o parte de la misma más allá de tus fronteras, ¿no? Pero en términos de Latinoamérica, digamos, para México, ¿quiénes serían las principales competencias? No, yo la verdad le quitaría ahí el plural y te diría que la competencia es Brasil. Okay. O sea, y yo creo que ya hoy no soy analista financiero ni mucho menos, pero yo no creo ya que el componente mano de obra sea el único componente. El driver, o sea, así principal. No, yo creo que ya es tan integrada la cadena de suministro que hay otros componentes que pesan, y cada caso particular tendrá sus componentes, pero creo que ya el de mano de obra es uno de, pero no es el gran componente, porque si fuera ese, entonces sí seguiría siendo más atractivo irte hacia otros países más, hacia Centroamérica, etcétera. Uh-huh. Pero no es nada más aunque eso. Aunque por ejemplo el costo de transporte fuera más, se justificaría con una mano de obra más barata. Sí. Muy bien. Oye, Guillermo, si te parece, vamos a hacer una muy, muy breve pausa. Abordando Derecho. Guillermo, nos gusta siempre durante las charlas con nuestros invitados hacer un poquito un alto en el camino sobre el tema técnico que estamos abordando, para conocerlos un poquito más y para que el auditorio pues también sienta esa cercanía con ustedes. Y bueno, pues... Arrayados. ¿Perdón? Arrayados.
Muy bien, bueno, entonces sigamos con el tema, ya me ganaste la pregunta. No, para nada, en realidad lo que te quería yo comentar es que, pues la verdad es que yo admiro la disciplina que tú tienes como profesionista, como abogado. Es un abogado muy disciplinado, muy diligente en todos los proyectos en los que intervienes y pues obviamente también muy estructurado. Pero creo que estas características que tienes tú como profesionista realmente provienen, digamos, de tu vida personal o de tu vida más allá del trabajo. Y bueno, esto lo vemos, pues obviamente eres un apasionado de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, y eso lo sé. Pero también tienes esta pasión que tiene que ver con correr, con los maratones. Este tipo de actividades que requieren de mucha disciplina, de mucha constancia. Y bueno, pues me gustaría que nos platicaras un poquito de esta pasión que tienes tú por correr, y no necesariamente correr y ya no regresar, sino hacerlo de manera deportiva. Has participado en varios maratones. Entonces, ¿por qué no nos compartes, si te parece, Guillermo, un poquito de dónde surge esta pasión y cómo la compaginas con tu vida profesional? Sí, soy malísimo, entonces sí, es un hobby, no es nada más que eso. Pero refleja mucho la forma en que veo las cosas. Tú lo dijiste, soy muy estructurado y a veces se puede confundir estructurado con cerrado, pero no es lo mismo. La estructura me da seguridad, la estructura me da un ambiente en el cual puedo navegar sabiendo hasta dónde y cómo. Y cuando tengo que ampliar esas fronteras, entonces esa misma estructura me permite hacerlo en forma ordenada y continuar navegando en forma segura, ¿no? Siempre en nuestra profesión, sobre todo tu caso como litigante, por ejemplo, el factor sorpresa, ¿no? Siempre te desbalancea un poco, ¿no? Ese caos que te genera, pero que al mismo tiempo con tus herramientas, con tus capacidades, tomas ese caos y buscas y das una solución y le das orden, ¿no? Al final del día. Entonces, el maratón y todo ese tipo de cosas para mí son muy parecidas porque es un evento de mucho tiempo, ¿no? En el que vas a estar varias horas corriendo, en donde un error al principio o a la mitad, muchas veces lo ves el efecto al final, no lo ves inmediatamente, en donde lo que no entrenaste 3 semanas antes lo vas a ver en la carrera, ¿no? Y entonces el micro es la carrera, ¿no? Y el macro son esos 4 meses de entrenamiento en donde tuviste que hacer un plan, un macro, alinear tus tiempos, tu vida de familia, de trabajo, dónde quito, porque pues la cobija tiene un solo tamaño y entonces donde la jales, pues de un lado vas a quitar. Entonces me gusta mucho, es muy natural en mí el abstraer. Entonces todas esas situaciones me gusta mucho ponerme en esas situaciones de caos, abstraer la situación, el problema, darle orden y seguir para adelante. Entonces, siempre he visto los maratones como o las carreras, la que sea, ¿no? Como algo en donde es una pequeña pincelada de cómo reaccionas tú en tu vida, cuando ya estás cansado, cuando ya no te están dando las piernas, cuando crees que ya no puedes más, cuando te salieron mal las cosas y tuviste que cambiar todo tu plan, ¿qué vas a hacer? Entonces creo que ahí te muestra mucho de tu personalidad, ¿no? Hay el que se detiene, hay el que no termina, hay el que sigue a costa a lo mejor de lastimarse, ¿no? Uh-huh. Entonces te habla mucho de tu personalidad. Me gusta eso, me gusta que también me da una buena razón para arrancar el día temprano, ¿no? Y además ya cuando regresaste a ese ejercicio y pues tú lo compartes, regresas con la química ya hecha de andar, ¿no? Entonces me da muchas cosas buenas. Sé que hay riesgos, ¿no? Sí, las rodillas, sí, etcétera. Entonces lo combino, por ejemplo, ahora estoy corriendo 2-3 días a la semana y lo combino con ejercicios de fuerza, pero siempre está ahí ese factor y siempre en forma estructurada al final del día. Entonces, pues es un poco eso, es
el probarme cómo soy yo en la realidad, ¿no? Y sí, a veces me llevo sorpresas de mi persona, unas buenas, unas no tan gratas, pero me enseñan, ¿no? Y entonces me conozco mejor y eso me hace avanzar en ese caos del que hablábamos en forma más tranquila y más segura. Sí, pues todo lo que mencionas, Guillermo, lo comparto, lo veo pues día a día en cómo eres tú y, como te digo, en cómo llevas las cosas ya en el ámbito profesional, porque muchas veces las transacciones en las que te toca intervenir son verdaderos maratones, ¿no? Se tardan, llevan mucha planeación, las cosas de repente se salen de control o se presentan situaciones totalmente inesperadas, así es que esto que vives tú en tu vida personal sin duda que te ayuda a ser mejor como abogado, así es que pues síguelo haciendo, es algo padrísimo y es algo admirable. Vamos a una muy breve pausa de nuevo. Abordando Derecho. Guillermo, si te parece, vamos a continuar un poquito platicando del tema que nos ocupa el día de hoy, del nearshoring. Y bueno, pues ya de alguna manera nos explicaste en qué consiste y cómo este afán de acercar el producto al mercado final ha generado todo un movimiento global, porque obviamente Estados Unidos no es el único mercado grande, hay muchos otros mercados y este fenómeno lo estamos viendo en diversas partes del mundo. Obviamente nos interesa nuestra región de América del Norte y te preguntaría yo, ¿cómo has visto que el impacto en materia de real estate, en materia de bienes raíces, a partir de este fenómeno? Pues mira, lo que he escuchado de quienes tienen la parte de desarrollo, ¿no? Es que ya cada vez hay menos oferta de espacios industriales. Entonces, hay ahorita un boom buscando que se generen nuevos parques industriales en los mercados que ya platicamos, ¿no? Tijuana, Reynosa, digamos los mercados ya muy conocidos. AAA, sí. Uh-huh. Coahuila también, sobre todo en la parte automotriz, etcétera. Entonces, creo que sí, el impacto es alto. Se está también dando un nuevo producto, ¿no? Que es el Pocket Park, que son parques industriales más chicos, más pequeños, pero más cercanos a la necesidad particular, ¿no? Entonces, ahora si tú vas, a lo mejor esto está ya muy regional, pero si vas del aeropuerto de Mariano Escobedo al Monterrey, en la carretera, vas a ver ya varios parques que si ves la barda perimetral, no es muy grande. Comparado con los parques industriales grandes. Esos son pocket parks, ¿no? Que están en terrenos más chicos, pero en áreas más cercanas a esa parte urbana, ¿no? Entonces empieza a haber distintas ofertas. Desde luego tienes toda la parte de bodegas, eso que pues ha estado ahí desde hace décadas, ¿no? Uh-huh. Y tienes los parques industriales sofisticados, ¿no? Que pues, son los que hacen estas grandes plantas que construyen, administran y desarrollan estos parques que hoy tenemos, que son de primer mundo. Entonces, sí hay un impacto importante, sí hay una demanda impresionante, asiáticos, americanos, etcétera, y sí está impactando en el mercado inmobiliario en forma importante. Industrial, ¿no? Sí. No estoy muy cercano a la parte habitacional, pero te puedo decir que hemos estado involucrados en algunos desarrollos precisamente para acercar mano de obra a estas zonas de parques industriales y uh-huh. construir residencia que permita que viva ahí gente que vaya a poder trabajar en esas empresas, ¿no? Sí, creo que eso también trae consigo desarrollos nuevos habitacionales y comerciales que luego sirven para acercar precisamente una serie de productos y servicios a esas nuevas comunidades que se van formando. En la zona de Monterrey, en su zona conurbada, bueno, pues hemos visto un crecimiento brutal en los últimos años de ciertos
municipios que se consideran primordialmente industriales, ¿no? Ahora están construyendo viviendas ahí para, como dices tú, acercar a la gente. Guillermo, te agradecemos mucho que nos hayas visitado. Como lo dijimos, contentísimos por arrancar esta segunda temporada, ahora en este formato de video para estar un poquito más cerca de todos ustedes. Y bueno, algo que nos quieras dejar, Guillermo, en relación con este tema y con la oportunidad que tiene México, pues para aprovechar las ventajas que trae. Creo que a veces estos temas se ven en forma o se pudieran percibir en forma tal que digas, oye, eso a mí no me toca, ¿no? Eso no me va a afectar, o qué puedo yo aportar a este tema del nearshoring. Y creo que no, creo que todos, desde la trinchera en la que estemos, tenemos oportunidad de aportar, ya sea que estás dando clases, cómo puedes dar mejores clases para, considerando que esos alumnos van a estar en un mercado profesional, internacional, rozándose con gente de otros países, etcétera, o si eres un proveedor de piezas de metal, bueno, ¿qué tienes que hacer en maquinaria, etcétera, para hacerte atractivo a estas nuevas inversiones? Creo que todos podemos hacer algo al final del día, ¿no? Entonces, está ahí la oportunidad, no hay duda, y no hay duda de que las condiciones están dadas. Al final del día creo que es tomarlas, y no las vamos a tomar, o nadie las va a tomar por nosotros, ¿no? O sea, el gobierno podrá hacer o deshacer infraestructura o componentes pero al final del día tú puedes ser el que se acerque a esa oportunidad, ¿no? Entonces, verlo un poquito más, uno de los valores de aquí de la región, yo no soy regiomontano, pero pues es precisamente esa visión emprendedora, ¿no? Y esa capacidad de innovación. Uh-huh. Entonces, pues creo que eso es lo que podemos hacer. Bueno, pues nos dejas un mensaje muy importante, Guillermo, y que pues desde luego compartimos contigo. Esperemos que para nuestro auditorio haya sido muy interesante el tema que tratamos el día de hoy. Guillermo, seguramente habrá quien te quiera contactar, quien te quiera seguir. ¿Cómo lo pueden hacer? Tanto en la página del despacho, que imagino tú la mencionas seguido. Frecuentemente. hoganlovells.com. Además lo pronuncias muy bonito. Gracias. Y en LinkedIn, bajo Guillermo González Frankenberger. Perfecto. Sí, normalmente por ahí Guillermo tiene aportaciones y sube cosas muy interesantes sobre este y otros temas, así es que el que lo quiera seguir, adelante. Les agradecemos de nuevo que nos hayan acompañado en un episodio más. Regresaremos pronto. Hasta luego. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.